Desde que el 29 de septiembre de 1964, las peripecias de una audaz e inquisidora pequeña amante de los Beatles, la diplomacia y la paz mundial y detractora de la sopa y las injusticias, irrumpiera junto a sus amigos en la prensa argentina, una fructífera década de icónicas viñetas hizo de Mafalda un clásico instantáneo e insuperable y consolidó a su mentor, el ya entonces distinguido dibujante Joaquín Lavado Quino, como uno de los más influyentes humoristas gráficos y cronistas sociales de la historia. La prolífica obra de Quino ha dejado una universal huella en crecientes generaciones de artistas y creadores e inspirado a sus más acérrimos entusiastas, entre los que destaca Guillermo Lavado, quien además de ser su sobrino y custodiar su inmortal legado, escribe su propia historia desde la música y hoy nos honra con su presencia en este nuevo episodio de Yadiel.cu. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Yadiel, periodista de Cuba, de Radio 26 y de la revista digital Cuba Ahora. Y hoy tengo el privilegio de conversar sobre Mafalda, que como todos bien sabemos es una de las tiras cómicas más queridas e influyentes de nuestra región de Latinoamérica y del mundo, y que además fue creada por el increíble Joaquín Lavado, más conocido como Quino. Y para conversar sobre Quino, sobre Mafalda, sobre su legado, sobre su trascendencia, tengo a un increíble invitado que es nada más y nada menos que Guillermo Lavado, que además de ser uno de sus sobrinos, tiene una meritoria trayectoria profesional en el mundo de la música. Así que muchísimas gracias, Guille, por estar aquí, por acompañarnos en el día de hoy. Y bueno, ¿cómo te encuentras? Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy acá muy bien en Madrid estos días, esta semana, y con un día muy soleado y muy contento de conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Guille, en primer lugar, sabemos que Mafalda nació en 1964 y uno de sus mayores aciertos es esta capacidad que tuvo Quino para hacernos empatizar con cada uno de sus personajes, y sobre todo el ambiente familiar, toda esta importancia que Quino le daba al entorno familiar en su obra. Entonces, bueno, por eso quería preguntarte específicamente cómo era Quino personalmente y cómo era la relación, esta dinámica entre tío y sobrino. Me parece que lo que hace a Mafalda y en general a toda la obra de Quino, porque no hay que olvidar que Mafalda fueron solamente 10 años de producción, de una producción previa y que fue eh, instrumentalizada en ese libro primero que sacó él, que se llamó Mundo Quino, que fueron ideas, páginas que él iba creando con distintos temas, y que después, y un poco antes de Mafalda, en realidad en el año 72, retomó el trabajo de hacer una página semanal que comenzó a publicar en la revista dominical del diario El Clarín. Y en realidad lo que uno ve, y es sorprendente, y lo hace un clásico, es que la actualidad está completamente presente ya en esos años. Todos los problemas y cómo fueron tratados, los problemas hacen que sean completamente actuales. Las guerras siguen siendo las mismas guerras, con pequeñas distinciones geográficas. Los problemas de las personas siguen siendo lo mismo, el poder, los problemas de pareja, el dinero, la falta de dinero, la política, la represión. Lo único que uno podría decir que cambió es el formato de ciertos insumos. Por ejemplo, la televisión ya no es como en esa época, y no existían en esa época los teléfonos celulares, las pantallas que ahora tanto nos tienen cautivos, pero en general lo que fue todo ese formato y esa idea de mantener las preocupaciones tratadas con cierto humor o con cierto humor negro también, hasta el día de hoy siguen siendo tan actuales. La relación de él con todos sus... Él tenía dos hermanos mayores, mi padre César, que era su hermano mayor, y Roberto, el que le seguía en edad hacia arriba. Fue de mucho cariño, de mucha cercanía y de mucho apoyo mutuo. Y especialmente con mis hermanos,
Diego y Alfredo, hubo en distintas épocas periodos de más acercamiento geográfico, sobre todo. Yo estuve viviendo en Europa 5 años y ahí cuando él estaba viviendo en Italia con su esposa Alicia, nos veíamos periódicamente, especialmente en los tiempos de vacaciones de Navidad, Año Nuevo. Y fue para nosotros, en realidad, para todos los hermanos, fueron personas muy importantes en cuanto a lo que fue el transmitirnos el amor por el cine, por la literatura, por el arte, por la música. Y en general, el hombre aprende también con los ejemplos, y el ejemplo de ambos, de Alicia, que fue una persona muy importante también en el desarrollo de su carrera, fue fundamental, porque ver esa pasión, esa minuciosa obsesión en el trabajo fue realmente muy, muy trascendente. Eso en general, tuvimos una relación de muchos años, con mucho cariño, mucha cercanía, donde lo vimos trabajar en una unidad pocas veces violada también por sus cercanos, porque él era muy celoso del proceso creativo. Entonces, normalmente trabajaba solo, sin mucha intervención, y fue una persona totalmente dedicada a su trabajo, con una muy bella relación con Juan Padrón y con Silvio Padrón, con quien tengo el placer de tener contacto. Uno de los mayores aciertos que yo vi en Mafalda, ¿no? Fue este salto que tuvo a la animación. Y entonces, respecto a este mismo tema de la obra de Juan Padrón, supe que fueron grandes amigos que se conocieron aquí cuando Kino fue jurado en la sexta edición del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, ¿no? Y entonces la amistad fue tan fuerte que incluso Kino delegó en Juan Padrón esto de de crear una versión animada silente de Mafalda, que a mí me gustó muchísimo. Incluso quería contarle una anécdota pequeña de la serie animada que es justo el personaje de Guille, ¿no? Que sé que está inspirado en usted, que después quería preguntarle respecto a ese tema. Hay un pequeño momento en el que, en un episodio, Guille quería ir a jugar con la madre, pero la mamá no podía porque en ese momento estaba fregando en la cocina. Y entonces Guille fue a su cuarto a buscar en los juguetes un carrito. Los que no le interesaban, él los tomaba y los lanzaba. Y entre esos juguetes que él lanzó, había una versión en miniatura del Pío Valdés con Pan Micha, que fue que, como usted sabe, son personajes icónicos Claro. de la animación en Cuba. Entonces, bueno, quería preguntarle un poquitico sobre el salto de Mafalda a la animación, la relación que tenían Juan Padrón y Kino, que nos hablara usted un poquitico sobre ese tema. Sí, hubo una primera aventura animada que fue en el año 72, creo que la dirigió en Mayo, creo que era el nombre, que perdió mucho tiempo a Kino, y Kino no estaba muy interesado ni muy entusiasmado con la idea, y se hizo una película que dirigió, perdón, que animó Catú, que era un caricaturista argentino, y de la cual Kino no quedó para nada conforme, sobre todo las voces, la factura. Ahora se la puede ver en alguna plataforma. Y muchos años después, te estoy hablando quizás del año 83, me parece que fue, que Kino conoció a Juan, y con el cual desarrollaron una muy profunda y duradera y cariñosa amistad. Ahí fue donde se desarrolló, sí, una aventura que contó con toda la participación activa de Kino, y fue, bueno, si uno ve todos los trabajos, no todos, pero muchos de los trabajos de Kino, tanto en Mafalda como en sus páginas de humor, siempre hay algún guiño, alguna señal, algún mensaje en relación a un amigo, un conocido. En muchas de sus viñetas uno ve alguna cita en un cartel que es totalmente secundario, donde nombra o hace alusión a un amigo o familiar. Entonces, en este caso de la figura de Pío Valdés, es
es un mutuo reconocimiento y un guiño ahí que se hacen entre ambos, porque Kino fue muy activo en la generación. No solamente fueron las animaciones de Mafalda, sino esa otra parte que es el kinoscopio, que fueron Sí. animaciones de su trabajo y de su obra quizás menos conocida, pero de una profundidad y de una universalidad eh, parangonable o quizás aún mayor que la que tuvo Mafalda. Y es en lo que estamos nosotros ahora, tratar de acercar esos 40 años de trabajo ininterrumpido que hizo de la creación posterior a Mafalda, su pasión. Entonces es una asignatura pendiente que tenemos con los lectores, que es dar a conocer, aparte de Mafalda, seguir dando a conocer esa obra tan universal como fueron los trabajos a partir del año 72, que empezó a dibujar nuevamente sus páginas de humor. La relación con Juan, yo a Juan lo conocí también, te diría, en el año 84, cuando él viajaba periódicamente a Buenos Aires para trabajar con Quino, y Quino y viceversa también iba a La Habana a trabajar con Juan. Y era una persona de la cual guardo un profundo cariño también. En casa de Quino se hacían normalmente reuniones de cena con unas larguísimas sobremesas donde conversábamos de todo y lo pasábamos realmente muy bien. Y a eso le escribí hace poco a su hija Silvia, que la tenía, no la conozco personalmente, pero ojalá en un futuro próximo podamos conocernos. La tenía siempre en mente, porque Juan la nombraba tanto a Jan y a su esposa, la gallega, mucho en todas esas conversaciones. Entonces, era una persona profundamente cálida y muy querida tanto para Alicia como para Quino. Sí, realmente la capacidad que tenían ellos para poner su sello, ¿no? Por así decirlo, en cada uno de sus trabajos era digna de admiración. Y bueno, no es por gusto que, no es sorpresa para nada que tanto Quino en Argentina y en Latinoamérica como Juan Padrón también sean tan queridos, ¿no? Por el grandísimo talento que ambos tenían. Guille, más falta cuenta en su familia con un hermanito que se llama justamente Guille y que sé que está inspirado en usted, que Guille se caracteriza por darle un poco más de frescura a la tira y también eh, mostrarnos un poquito más de esas travesuras que nos caracterizan cuando somos más pequeños, o sea, cuando estamos en la primera infancia. Entonces quería preguntarle, eh, ¿cómo fue esta experiencia para usted de saberse partícipe de la familia de Mafalda y cuánto comparten el Guille real y el Guille de las viñetas? Sí, bueno, fue un conocimiento, digamos, natural. El Guille nació cuando yo tenía 5 años, en el 68. Y bueno, fue uno de esos tantos guiños que hacía en alguno de sus personajes. Pero hay que decir que para mí siempre ha sido un gran honor y una muestra de cariño. Somos los dos, los últimos hermanos, los hermanos más pequeños de una generación de 3. La de él estaba César, Roberto y Quino, y en mi casa era Alfredo, Diego y yo, y ambos nos dedicamos, pero bueno, eso no lo sabía Quino cuando hizo el personaje, ambos nos dedicamos a algo artístico. Entonces, en ese sentido, siempre tuvimos una conexión especial también a lo largo de los años, de las distintas etapas que nos fue pasando, y como te dije, fue importante en la introducción a lo que fue el mundo del cine, de cinearte, recomendándonos no siempre películas. Ellos iban 2 o 3 veces o 4 veces al cine a la semana y a conciertos iguales, la gente realmente muy activa y de los cuales recuerdo hasta el día de hoy hermosos consejos que nos dieron para introducirnos, como te dije, en el cine. La relación con él y sus personajes, cuando uno ve todos los personajes, por ejemplo, Jorge Timossi fue el inspirador de Felipe.
Jorge Timossi, como bien sabes, fue un periodista argentino que trabajó tantos años en Prensa Latina, ya falleció hace unos 12 años. Eh, y claro, fue el inspirador físico de Felipe, pero la personalidad de Felipe es la personalidad de Quino, quien tenía muchos problemas para relacionarse con las chicas que le gustaban. En general, era una persona muy tímida, especialmente de chico. De Guille, yo creo que tienen quizás esa frescura y esa espontaneidad de los niños. Quino era muy observador y guardaba siempre muchos detalles de los distintos caracteres de los niños o de las personas también. Pero hay tres personajes que son, bueno, Felipe, Guille y el otro personaje es un poco secundario en cuanto a la inspiración, pero está muy cariñosamente citado su amigo Julián Delgado, que fue quien compartió habitación cuando llegó a una pensión en Buenos Aires a la edad de 18 años para probar suerte con los diarios y las revistas que podían publicarlo. Y Julián Delgado, que fue un periodista de un diario muy conocido en Argentina, fue un detenido desaparecido y en ese sentido Quino siempre guardó un profundo respeto. Y él, Julián, es el inspirador de Manolito, pero no tenía mucho que ver con Manolito, sino es el homenaje al padre de Julián, que era uno de estos españoles que tenía ese típico almacén de barrio donde se vende de todo que la gente necesita antes de que explotaran el boom de los supermercados en las ciudades, como en las ciudades donde se custodia poco el patrimonio cultural dentro de la ciudad y en este momento se instalan supermercados enormes que destruyen ese enorme patrimonio que resultan los pequeños empresarios que tienen su puesto de charcutería o de leche o como pasa en los países más civilizados, digamos. Y justamente ahí, como bien sabemos, Mafalda refleja estas aspiraciones y concepciones de la Argentina de los años 60. Le decía que se convirtió en un fenómeno editorial internacional de increíbles proporciones, se llevó a muchísimos idiomas y se ha consolidado, ¿no?, como una verdadera obra maestra del humorismo gráfico. Y como le decía anteriormente también que consolida a Aquino como un gran cronista social y también esa capacidad que tiene de en tan pocas viñetas, ¿no? Reflejar la realidad y plasmar en ella su mensaje crítico, su mensaje reflexivo hacia ella. Recuerdo que había visto una entrevista donde Aquino decía que le daba un poco de tristeza, ¿no? La vigencia tan grande, tan palpable que tiene la obra, porque muchos de esos problemas que caracterizaban al mundo en aquella época siguen, que era lo que conversamos también al principio, siguen siendo tan vigentes actualmente, siguen siendo tan preocupantes o incluso en muchísima mayor medida. Y entonces, ¿cómo usted valora este impacto cultural que ha tenido Mafalda, ¿no? Y también la obra de Quino, obviamente, y también cuánto significa esta obra de Quino y la misma tira de Mafalda personalmente para usted? Quizás salvando los dispositivos actuales, el formato de la televisión más moderna, que ya poca gente ve televisión, estamos muy captados por las pantallas, por los celulares, los teléfonos celulares o por dispositivos un poco más grandes como las tabletas. Salvo esos detalles, uno podría ver en las viñetas de Mafalda una actualidad completamente fresca. Kino tenía un cierto humor un poco, no diríamos negro, pero una crítica ácida social y una autocrítica también muy grande, porque Susanita, que es un personaje que muchos detestan porque es machista, porque es una representación de una parte de la cultura machista en Argentina y en general, es chismosa, es interesada, sin embargo muchas veces he oído decir a mucha gente, y al mismo Quino, todos tenemos algo de Susanita. Esa vigencia
en la crítica de Mafalda, que es la crítica de una niña adulta, que es la voz del propio Quino. Si uno también ve ahora, en vez de la guerra de Vietnam, está la guerra de Corea o las invasiones que hizo Estados Unidos en Oriente y que sigue haciendo. La guerra entre Israel y Palestina sigue siendo la misma, eh, con, 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 distintas ondas de agresiones mutuas y en realidad no es que África sigue siendo un país convulsionado, enormemente rico, pero muy aplastado por los intereses internacionales. Latinoamérica sigue siendo esclava de un montón de intereses y hasta el día de hoy no puede levantar cabeza como lógicamente debería ser, porque tenemos países que son autosuficientes, pero no lo son porque dependen de políticas económicas mundiales que dictan las normas, y de ciudadanos y políticos que venden el alma y el propio país a los intereses de otros y propios. Entonces, es como que nada ha cambiado demasiado, la represión sigue siendo un punto eh, permanente en las distintas sociedades. Y lo que quizás ha cambiado un poco más es que la enorme clase media que existía en general en la Argentina y en Latinoamérica se ha ido agrandando en esa brecha donde hay más ricos, menos ricos, pero más ricos y muchos más pobres. Y eso es algo que realmente produce mucha tristeza porque, hablando particularmente de la Argentina, si bien yo vivo hace más de 30 años en Chile, estoy siempre muy atento a lo que es la Argentina y lamentablemente uno ve que desde hace 80 años más o menos la Argentina viene en una regresión cultural y económica que no parece tener fin. Y eso ha golpeado muy fuertemente a lo que es la cultura y la educación en una sociedad que ya no está tan preparada como estaba en los años 50 o los años 60, donde habían problemas, pero en este momento tenemos, fruto de muchos fenómenos culturales y económicos, tenemos una sociedad mucho menos formada profesionalmente en lo global. Esta brecha que se ha agrandado entre ricos y pobres ha hecho desaparecer paulatinamente un gran número de población que era clase media, que era esa gente que podía acceder sin tener medios económicos a una educación pública donde podía formarse profesionalmente. Sin embargo, en Chile es muy distinto y yo siempre tengo una visión crítica también, porque nada es, nada es casual. Y algo que sucede, y yo muchas veces lo digo jocosamente, es que las diferencias sociales y de estatus son tan grandes que a un rico le daría y le produciría mucho pavor haber vivido en una sociedad como la Argentina, donde el hijo de la señora que limpia su casa puede llegar a ser el ginecólogo. Y eso es un golpe muy fuerte que en este momento está empezando a aparecer en la sociedad. Esta guetificación, hay guetos de ricos y hay guetos de pobres, entonces las distintas clases sociales no se mezclan. Yo fui al colegio con el más rico y con el más pobre del pueblo, y en ese momento sí, el hijo de la señora que ayudaba en las tareas del hogar, sí podía devenir médico, ginecólogo, oftalmólogo o lo que fuere. En estas sociedades actuales eso cada vez va siendo más difícil porque los ricos se juntan con los ricos y los pobres se juntan con los pobres. Y la educación es un bien de consumo. Y eso también está pasando en Argentina. Esas diferencias no se veían y esa representación que tuvo Mafalda, es muy triste lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es así.
esa representación que tuvo Quino, esa foto que sacó de la clase media argentina, en la que muchos se sentían tan representados con problemas cotidianos y con planteamientos de esos niños adultos, que eran en realidad los distintos intereses o las distintas miradas que tenía Quino de la misma sociedad, y lo que le ha dado una vigencia enorme y ha hecho de sus personajes de Mafalda y de los miles de personajes que planteó después en sus páginas de humor, donde se reflejan los mismos problemas, ahora ya no con personajes definidos, sino con personajes que iban cambiando página a página. ¿Y cómo usted valora entonces justamente estas potencialidades que tiene el humor gráfico como un vehículo para hacer crítica social? ¿Cómo usted ve esas potencialidades que tiene este género en específico? O sea, hablando de la actualidad, me parece que, claro, uno muchas veces pone un referente. Yo creo que su obra es única y yo tampoco pienso que haya que hacer competir distintos autores. Cada cual, como todas las personas, es algo que muchas veces en disciplinas donde existe mucha competencia, como por ejemplo lo que yo me dedico en la música, si bien puede parecer al común de la gente que en la música no existe la competencia, es un oficio sumamente competitivo. Y si uno ve en alguien que destaca, siempre tiene un espacio de mirada crítica de los otros, donde se siente algunas veces observado, criticado, y, y eso en general yo lo vi con Quino, que para él era de una gran autoexigencia en su trabajo y de una gran benevolencia con sus colegas. Él siempre fue muy agradecido de Doval, por ejemplo, que fue un humorista que publicaba en La Nación, que lo ayudó muchísimo en sus inicios, a Oski, que fue un gran mentor de él y alguien que tuvo mucho cariño y que partió muy tempranamente, a Fontana Rosa, al mismo Caloy, que hicieron quizás trabajo Fontana Rosa mucho más regionalista, pero de una chispa y de una frescura increíble. Eh, Siempre se refirió, o Crist también, que es un humorista gráfico cordobés de Argentina, con los cuales tuvo una profunda relación, rep más actuales. Eh, yo creo que lo que se puede aprender de él, o la misma Maitena también, que cada uno tiene su valor y su personalidad. Son como autores en la música. Uno no puede considerar a Beethoven mejor que a Mozart, o Mozart mejor que a Bach. Yo creo que siempre uno puede nutrirse y puede apreciar y disfrutar de la obra de cada uno de los creadores, porque en realidad un creador artístico no es alguien que está quizás inmerso en un formato donde sirva para algo la crítica, sí la autocrítica, pero no la crítica comparativa entre uno y otro, porque cada uno tiene la personalidad que tiene y desarrolla un perfil de ese trabajo. Quino era un filósofo que dibujaba, y él mismo también se definía de alguna manera así. Es alguien que te hace pensar, que muchas veces te hace sacar sonrisa, donde uno se encuentra representado para bien y para mal, y que yo creo que me ha tocado muchas veces eh, ver reacciones de cariño de gente de distintas facciones políticas, alguien de izquierda como alguien de derecha, tienen un cariño, porque se ven representados también, porque Quino en realidad tenía un amplísimo espectro dentro de esa crítica social, donde solamente basta tener sentido del humor para reconocerse y simpatizar con lo que está diciendo, porque nunca fue ofensivo, y en ese sentido Quino tuvo esa sabiduría en estar muy atento a la universalidad y a la trascendencia en el tiempo de su obra, que no fue casual, y tanto en
Mafalda como en lo que son sus trabajos posteriores, que fueron de muchos años, estamos hablando de los años 70 hasta el 2009, que dejó de trabajar. Hay un amplísimo espectro donde tomó casi, te diría, todos los temas que nos preocupan cotidianamente, como son el poder, el abuso, el feminismo, el machismo, tanto las relaciones de pareja, la salud, que a él tanto le preocupaba muchas veces. Y en ese sentido también hay que decir que en esos años donde era muy incipiente la conciencia sobre ciertos movimientos y sobre los derechos de los más oprimidos, como fueron los derechos de la mujer, por ejemplo. Él desde esos años fue un manifiesto feminista, y eso tiene también un valor muy grande y una crítica enorme hacia los abusos de poder, hacia la violencia. Entonces, para mí es el autor quizás más universal, tanto en Mafalda como en su obra gráfica, que lo hace realmente muy, que va a perdurar en el tiempo, no sabemos cuándo, hasta que el hombre deje de leer quizás. Y justamente, Guille, tuve también la dicha de ver la miniserie documental que se estrenó en Disney Plus el año pasado, que se llamaba Releyendo a Mafalda, que de una forma muy atractiva rinde homenaje precisamente a Mafalda, pero también a esta vasta obra de Kino de la que hemos conversado. Supe de una serie animada que está o sea, que está en estos primeros momentos de producción, que tiene al director de Metegol a la cabeza. Supe algo de eso, pero bueno, quería que usted nos compartiera, ¿no?, un poco sobre estos proyectos futuros que le deparan no solo a Mafalda, pero bueno, también a la obra de Kino en específico. Sí, sí, algo muy importante que en lo que nos hemos concentrado es en recuperar la presencia editorial en Latinoamérica, que estaba realmente, bueno, la situación de la Argentina está realmente muy difícil, y la inestabilidad económica hace que todo lo que se producía en la Argentina era muy difícil de exportar. Bueno, ustedes lo conocen mejor que yo. Lo que se produce en un país con tantas dificultades, y especialmente en Argentina, donde se graba muchísimo la exportación, se grababa muchísimo la exportación, vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro ahora. Estaba muy difícil la presencia editorial de todo lo que se imprimía en la Argentina para el resto de Latinoamérica. No así en Europa, porque en Europa España es independiente y proveía bastante material también, algo a Latinoamérica. Pero en general vienen muy buenos proyectos, un poco a ocasión de los 60 y de los 60 años de Mafalda y los 70 años de Kino en el humor. Entonces hemos hace poco cerrado un acuerdo y hemos empezado ya, hace un par de semanas estuvimos visitando los estudios de Mundo Loco, la productora que tiene Gastón Gorali con José Campanella, que es un director muy querido para nosotros, autor de tantos títulos, donde realmente se ve mucho de esa esencia del argentino, pero también donde mucha gente se ve identificada. Y tuvimos una reunión muy larga con Juan José, delineando un poco y compartiendo experiencias y opiniones sobre lo que va a ser esta serie, en la que ya empezaron a trabajar, que va a ser de Mafalda, y donde hay seguramente muchos desafíos en relación a temas, por ejemplo, cómo integrar o no una adaptación de dispositivos modernos para que no sea tan curioso para las nuevas generaciones, o la otra alternativa es omitir las tiras donde hay dispositivos que ya los jóvenes no conocen, como esos televisores grandes que veía Mafalda, y que ya no existen en casi ningún lugar. Y también
iniciamos ya los trabajos para una muestra inmersiva. La serie es un proceso, la animación es un proceso muy largo. Si ustedes saben lo que fue el proceso de la película Metegol, desde que inició digamos, el proceso de producción y de diseño hasta que salió en sala fueron 7 años. Acá esperamos que sean 4 años, Wow. contando a partir de estos últimos meses para que la película esté en sala. Pero tenemos otro proyecto que va a salir antes, que es una, una muestra inmersiva de Kino y de Mafalda. Y son 2 muestras en realidad, hay 2 productoras que están trabajando en eso. Una que tiene preponderancia la figura de Mafalda con una más secundaria de la obra de Kino, y otra al contrario que va a dar un 90% de preponderancia a la obra de Kino y a un 10% de Mafalda. Y yo creo que eso va a ser un proceso creativo muy lúdico y muy enriquecedor para todos quienes estén relacionados, quienes estemos relacionados en ello. Me parece que va a ser de gran impacto en los seguidores. Y también seguimos trabajando en muestras analógicas, digamos, hay varias muestras que están planeadas tanto en la Argentina como en Santiago de Chile, acá en Madrid, acá en el Parque del Retiro, una muestra que está relacionada, está en Mafalda, relacionada con el medio ambiente, que está muy bien y que seguramente va a ser una oportunidad para que la gente se acerque a esta faceta que también tuvo Kino, que fue la preocupación por el medio ambiente, no solamente en Mafalda, no es una muestra solamente en Mafalda, sino Kino en el medio y el medio ambiente. Y yo creo de aquí a los próximos 4 o 5 años va a haber muchísima actividad en torno a la obra, y me parece que va a ser algo muy bello donde la gente va a poder, los seguidores y quienes, quienes quizás no conocían la obra van a poder, las generaciones más jóvenes van a poder conocer esta maravillosa obra, tanto de Mafalda como del humor de Quino. A mí me gustaría sobre todo porque desde que llegó a los perfiles, o sea, a las plataformas digitales, a las redes sociales, hay quienes ponen sus frases, frases icónicas de Mafalda, las compilan, las frases, ponen fragmentos de sus tiras también en algunas publicaciones, y entonces, bueno, eso de alguna manera hace que las generaciones actuales podamos acercarnos desde las nuevas tecnologías a Mafalda. Pero, Guille, porque hemos conversado muchísimo sobre Kino y sobre Mafalda, pero bueno, al inicio yo también mencionaba que usted tiene una meritoria trayectoria en el mundo de la música como flautista. Entonces, bueno, también quisiera que nos compartiera a nosotros, a nuestra audiencia, sobre esta trayectoria profesional de usted en el mundo sonoro. Bueno, ya hace muchos años que me dedico a esto. Estudié en la Universidad de Cuyo, en Mendoza, en Argentina. Estuve trabajando un par de años y ahí es donde convivimos y nos vimos muy frecuentemente con Kino en Buenos Aires, en lo que fue el Centro de Divulgación Musical de la Ciudad de Buenos Aires, donde había un grupo de cámara que fue para mí una oportunidad muy bella de desarrollarme profesionalmente antes de terminar mis estudios. Fue un pequeño paréntesis. Y después volví a Mendoza para terminar en la universidad los estudios, e inmediatamente me fui a Suiza, donde había logrado un puesto en la clase en una clase de alto rendimiento, digamos, una de las mejores clases que había en Europa, de mi maestro que fue Peter Lucas Graf. Y ahí estuve casi 5 años viviendo, trabajando, estudiando. Hice mi máster ahí en el Conservatorio de la ciudad de Basilea, y fue una experiencia realmente muy enriquecedora. Pero debo decir que, claro, la gran parte de los aprendizajes y de los esfuerzos fueron
en la etapa que yo considero como la edad de oro de los estudios, que son esos 5 primeros años donde uno se está formando en la universidad y donde realmente deja todo por profundizar en lo que uno puede dar. Uno entiende muchas veces, especialmente en la docencia, cuán importante es acoger al estudiante, en este caso, como lo fui yo, de una manera plena, sacando lo mejor de cada uno y no metiéndolos en esta espiral de competencia que es más destructiva que constructiva. O sea, muchos docentes utilizan como herramienta la competencia para hacer surgir a sus discípulos o ponerlos en una situación donde se vean bajo un estrés que los hace crecer técnicamente, especialmente, o artísticamente. Y yo creo que después de tantos años de docencia también me di cuenta que todo lo que yo viví podría haber sido mucho mejor si en vez de haber tenido esa situación donde indefectiblemente hay un daño psicológico. El maltrato y las situaciones de estrés sostenidas producen un daño psicológico que lo afecta a uno en los momentos en que tiene que subir al escenario y estar concentrado, tranquilo, sin ninguna duda. Y eso yo creo que paulatinamente se va trabajando, si bien más lento que rápido, se va trabajando en las nuevas generaciones de docentes. Y en realidad lo importante en la formación es tomar las debilidades y las virtudes de cada uno y trabajar para que sean parejas. Ese es el verdadero trabajo de un docente, de un padre o de alguien que está en la formación. No obstante, fueron años donde yo creo que crecí mucho artísticamente también. Tuve la oportunidad de trabajar con grandes artistas y me trasladé a Chile para ser durante 32 años, 31 años, solista de la Orquesta Sinfónica Nacional, donde tuve una experiencia muy particular como sucede en nuestros países, con altos y bajos. No vamos a decir que siempre hubo buenos momentos, pero en general tuvimos la oportunidad colectiva de hacer un trabajo, especialmente en una orquesta que estaba en el seno de una universidad, donde entonces la preocupación artística prevalecía sobre la preocupación de tener más o menos público. Muchas veces se cae en la trampa de pensar que una programación tiene que agradar al público y en realidad lo que agrada al público es el compromiso y la seriedad con que uno ejerce su trabajo. Lo otro es mendigar asistencia y en realidad también uno a poco andar se da cuenta que mientras uno irradie seriedad y cariño en lo que hace y responsabilidad cultural también, el público lo reconoce muy ciertamente. Entonces fueron años de mucho trabajo, muy intenso, con muchas satisfacciones. Y paralelamente la docencia fue algo muy importante para mí, entonces desde hace muchos años estoy en la Universidad Católica de Chile, donde impartimos con mi esposa, ambos tenemos una clase común y ahí impartimos docencia y tenemos una temporada realmente muy rica, muy variada, con un énfasis en la música de tradición escrita sin discriminar épocas, o sea, hay un amplio espectro desde el barroco hasta la música actual, tenemos distintos festivales, hay un festival de música contemporánea donde se hacen todos los años muchos estrenos de compositores nacionales o regionales y es realmente algo que nos llena. Y paralelamente tengo esta nueva responsabilidad que es ocuparme de la parte editorial de la obra de Quino, que no es menor, es algo que suma mucho tiempo, mucha energía también. Lo más bonito de todo es eso, es ver esta
ver cómo usted se tiene que estar moviendo entre este mundo de la música y también el mundo de la literatura en esta parte editorial. Y entonces también justamente quería preguntarle por eso, porque sé que entre las producciones discográficas, la docencia, los conciertos, eh, el tema de velar porque se mantenga vivo el legado de Kino y de Mafalda. Me imagino que eso a usted le debe consumir bastante tiempo, pero bueno, eso es una pregunta que siempre hago aquí en el podcast, porque siempre me gusta conocer acerca de los hobbies, acerca de los pasatiempos, lo que hacen mis invitados para entretenerse, para relajarse, para divertirse. Va a sonar muy curioso. Digamos, practicamos en familia bastantes días a la semana deporte, eh, con distintas variedades de deporte, bueno, un entrenamiento básico de físico, pero también hacemos muchas salidas en montaña, hacemos recorridos de trekking. Hace poco estuvimos la semana pasada en realidad, en el desierto de Atacama, que es un lugar maravilloso donde hay 0% humedad, el desierto más árido, más seco del mundo, donde uno ve paisajes a mucha altura, llegamos hasta 4.700 metros, Wow. donde se siente realmente la falta de oxígeno, pero son lugares maravillosos de una irradiación energética impresionante. Yo no soy nada místico, pero uno siente en esos espacios donde el cielo es prístino, está totalmente, de hecho están los observatorios más grandes astronómicos en esa región de Chile. Y paralelamente, algo que quizás tengo un poquito relegado este año, pero ha sido muy intenso, yo me dedico al tiro práctico, a una disciplina de tiro deportivo que tiene su filial en Canadá, que es IPCC, especialmente a arma corta, y uno puede decir, pero ¿cómo te dedicas a la música y al tiro, que supone manipulación de armas y mucho ruido? Y en realidad tiene muchos puntos en común. Hay que tener ritmo, hay que tener mucha memoria, porque los recorridos de tiro suponen mucha memoria, capacidad de improvisar y de reponerse ante un error. Y bueno, el temperamento para resolver sin grandes dudas, y con mucha fluidez y plasticidad, es lo mismo que cuando uno se sube a un escenario, tiene que hacer ese camino único que es comenzar en el primer compás y llegar al último compás, con una concentración y con una irradiación del espíritu del autor. En este caso, en el tiro, es un poco más lineal, no hay que ser artista ni expresar hay que interpretar, pero interpretar el diseño que hizo otra persona, pero no tiene esa responsabilidad de reflejar la poética de otro en ese recorrido único, que también es una disciplina donde el tiempo y la precisión la combinación de tiempo y precisión son fundamentales. Entonces, para mí ha sido un complemento que no me ha sacado en realidad completamente de lo que es la disciplina del estudio, en este caso el entrenamiento, un estudio sistémico y un entrenamiento sistémico. Entonces, mucha gente lo ve como algo completamente opuesto. Para mí son disciplinas muy, muy complementarias, por decirlo. Le veo esa parte que usted decía de los puntos de encuentro, sobre todo porque muchas veces cuando nosotros somos el público, como que la percepción del tiempo que tenemos es muy diferente a la persona que está en el escenario. Porque muchas veces para nosotros, por ejemplo, interpretar una canción, un cantante, la canción uno la ve y dice, ya, terminó la canción, pero para un cantante, 3 minutos encima del escenario es una eternidad muchas veces. Y entonces por eso es que hay que tener muchísima concentración, muchísima capacidad para que uno tampoco se ponga nervioso, porque los nervios o sea, es natural sentirse nervioso siempre antes de enfrentarse a algo que pudiera demandarnos un poco
de esfuerzo, de concentración, ¿no? Pero cuando eso que vamos a hacer se disfruta, sinceramente los nervios se desaparecen rapidísimo. Y Guille, finalmente quería que usted nos compartiera, no solo desde su punto de vista, sino también en representación de Kino, eh, un mensaje para todos los que somos admiradores y fieles seguidores de tanto de su obra como de Mafalda aquí en Cuba. Bueno, solamente el deseo de que sigan disfrutándola y ojalá cada vez esté más cerca, estamos trabajando en ello y espero más temprano que tarde conocer la isla y visitarlo en algún momento, sea como para trabajar en alguna de las dos funciones que tengo, que son como intérprete musical o custodiando y difundiendo la obra de nuestro querido Quino. Y ojalá visitando a la familia de Juan Padrón, por la que tengo un profundo cariño. No, por eso le digo, le agradezco muchísimo que nos haya brindado parte de su tiempo, porque sé que estaba súper ocupado y más con todas estas responsabilidades, ¿no? Así que le agradezco nuevamente. Quería preguntarle si por sus redes sociales, por dónde lo podemos encontrar para que las personas que nos ven lo sigan, conozcan más de su trabajo, disfruten de sus presentaciones, disfruten Ah, de la obra de Mafalda, todo. De Kino y de sí, Mafalda, o obviamente. sea, por mi parte artística, no soy mucho de redes sociales, pero sí tengo tanto en YouTube como en iTunes, en Deezer, en Spotify, están los discos que he grabado. Hay muchos de ellos que son de música contemporánea, porque es una responsabilidad de uno vivir la actualidad y la creación actual, pero también hace unos años, un par de años, grabamos un disco de música francesa para flauta, voz, cello y piano. Y entonces buscando en esas plataformas, tecleando mi nombre, se encuentran ahí discos como La Fuente del Gesto, que es esta producción donde hay música francesa de música de cámara, o nueva música para flauta, o nueva música para dos flautas, que son discos que grabé con mi esposa Karina Fischer. Vila Schoenberg, que es otro disco que grabamos hace ya varios años con la obra de un enorme compositor chileno que fue Cirilo Vila, muy admirador de Arnold Schoenberg, donde figura la primera grabación en el estudio de su sonata Opus 26 en un arreglo de su yerno Félix Graisle. O últimamente un disco que para mí es muy querido, que es eh, una producción que hicimos pensando en ampliar el repertorio para la flauta baja en fa, que es un pequeño monstruo. Y ese disco se llama, está en italiano, hace alusión a un poema de Giuseppe Ungaretti, que es un autor muy querido por mí, que se llama Sono una criatura. Y bueno, tecleando ahí, ingresando en las plataformas, está todo también en YouTube. Se puede ver tanto los discos como los distintos tracks, pero si no en las plataformas actuales de difusión de música están también. Y de la obra de Kino y de Mafalda, ¿cómo podemos De la obra de Kino está el kino.com.ar, que es la página web que no es muy visitada quizás en este momento. La página oficial de Instagram, que es quizás la plataforma más visitada quizás por las generaciones medias y más jóvenes. Y tenemos también nuestro sitio en Facebook, que es Mafalda Kino Oficial. Hay hay muchas páginas de simpatizantes, pero bueno, esas son las oficiales. Entrando en kino.com.ar, ahí pueden referirse un poco a las distintas. Estamos en TikTok también, y eso es Mafalda Oficial. Bueno, y ahí van a ver todo lo que son las novedades. Y próximamente van a estar, ya está llegando a toda Latinoamérica y espero que a Cuba también, las ediciones
nuevas para que tengan acceso también a un precio digno, ¿no? Porque todo estaba bastante dificultoso de acceder. Entonces, muchísimas gracias por brindarnos parte de su tiempo y que todos los que nos están viendo que sigan a Mafalda, sigan a Mafalda en sus plataformas de redes sociales disponibles, que se acerquen a Kino, que se acerquen a Mafalda, que lo sigan a usted también para que conozcan de su trabajo y que conozcan también sobre el mundo de la música y que bueno, que nosotros nos veremos en un próximo episodio de Adiel.cu. Muchas gracias a usted y muchas Muchas gracias. gracias. ¿Eh? Hasta Chao. pronto. Chao.